Vamos entonces a meditar en la palabra del Señor. Miren el tema que nos compete hoy: Israel en la geopolítica internacional espiritual. Oremos. Señor de los cielos, gracias por el ágape, gracias por la comunión de los santos, gracias por la adoración, la gratitud, la alabanza, la intercesión. Qué rico, Señor, porque hace unos 2000 años la iglesia primitiva empezó a reunirse básicamente con un esquema muy idéntico, y poderlo seguir haciendo hasta el día de hoy es un honor. Y un día ya no lo haremos aquí en Unicentro, lo haremos en las bodas del Cordero, unidos con todos los que adoran, vestidos de ropas blancas, por la eternidad nuestro Señor. Oramos por la paz de Jerusalén, oramos por la misericordia a los pueblos que atacan a Jerusalén. Te rogamos que la iglesia reaccione frente a estos acontecimientos escatológicos, y te pedimos, Señor, que como cristianos esto nos sacuda y nos mueva para buscar el rostro del Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Queremos saludar a todos nuestros amigos y amigas que sintonizan nuestra señal internacional en nuestras redes sociales de Perseverancia. Esperamos que para ustedes, como para el grupo que tenemos hoy acá reunido, sea de mucha bendición nuestro tema de hoy: Israel en la geopolítica internacional espiritual. Esdras capítulo 3, versículos 10 al 13. ¿Sí? Vamos a dar clic. Esdras capítulo 3, versículos 10 al 13. ¿Qué hay detrás de lo que está sucediendo con la guerra en Palestina, en la Franja de Gaza, en Israel? ¿Qué hay detrás? La construcción del tercer templo. Israel construyó un primer templo con el rey Salomón, pero ese templo lo destruyó en Babilonia cuando invadió Israel. Luego Esdras construyó el segundo templo, y ese templo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Hoy, casi después de 2000 años, Israel quiere construir el tercer templo en la explanada de las mezquitas, donde está el domo dorado, allí en Israel, en Jerusalén. Y miren lo que dice Esdras 3, 10 al 13, cuando Israel construyó el segundo templo. Y leo más o menos desde la mitad. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová, segundo templo. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros alababan, daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de la alegría de la voz del lloro, porque clamaban del pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta lejos. ¡Qué alegría! Me encantó cuando cantábamos ahora en la alabanza: yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos, y mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. El templo, que simboliza nuestra comunión con el Creador, supremamente importante. Pero no pierdan de vista que mientras Israel quiere construir un templo físico que le está costando una guerra, que si nos descuidamos va a ser mundial, nosotros hoy entendemos que el Señor no habita en templos hechos por personas humanas. El principio dice, y la revelación progresiva del texto sagrado nos dice, que Él habita en el corazón de todos los que le adoramos en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la verdad, esa es la realidad. El Señor ya no quiere venir a habitar en templos físicos. Para eso murió en la cruz, para darnos libertad. Para eso envió el Espíritu Santo, para preparar el corazón nuestro templo. Estamos viviendo tiempos escatológicos que pasan por la historia del pueblo de Israel, todo lo cual se remonta a los tiempos de Jacob, sus 12 hijos, pasando por los reyes israelitas, David, Salomón, hasta nuestros días.
Hoy la reconstrucción por tercera vez está en marcha de ese templo. Para los judíos, un templo material. Para los creyentes, un templo espiritual creando una tensión geopolítica, escatológica, material, espiritual, citadina. Es increíble esa realidad. Y uno mira cómo los medios de comunicación, los reporteros, los investigadores, los científicos se preguntan: ¿de dónde viene semejante tensión? ¿De dónde viene semejante actitud bélica? ¿De dónde? Y nadie voltea a mirar el texto bíblico. Nadie se pregunta por la historia tras bambalinas. Vamos a dar clic y quiero hablarles sobre el trasfondo histórico básico de por qué Israel está como está. Todo comienza con los errores de Abraham y Sara al querer ayudar a Dios con su hijo, sembrando la semilla del Islam. Dice el texto en Gálatas capítulo 4, versículos 21 en adelante, básicamente Pablo explicándole a la iglesia de Galacia que el nacimiento de Ismael es el nacimiento que simboliza la carne, y el nacimiento de Isaac es el nacimiento que simboliza lo espiritual. Recordemos un poquito lo que sucedió. Cuando Dios le promete a Abraham y a Sara un hijo del cual nacería toda la prole de Israel, pasan los días, pero no ocurre nada. No queda Sara en embarazo. Entonces Sara, muy juiciosa, muy obediente, le dice a Abraham: pues Abraham, la costumbre dice que debes de buscar ese primogénito, buscar ese descendiente en nuestra sierva, Agar. Y Abraham le dio mucha brega, sufrió mucho con la propuesta, él lo pensó mucho e inmediatamente se allegó a Agar y quedó en embarazo. Y nació Ismael. Y el niño creció y Sara nada que quedaba en embarazo, y Agar empezó a humillar a Sara. Pero de esas cosas que el Señor cumplió su promesa y quedó en embarazo Sara. Y ahí es cuando nace Isaac. Y hubo mucha tensión entre las dos, entre Sara y Agar, al punto que Abraham le dice: si te quieres quitar el problema de encima, llévate o envía fuera del campamento a esta mujer. Y así lo hizo Sara. Le entregó una pucha de agua, le entregó comida y para el desierto, monte adentro, si se puede decir la expresión. Y los ángeles cuidaron de esta mujer y este niño. Y la descendencia de Ismael son todos los árabes de hoy. La descendencia de Ismael son todos los árabes de hoy que en su gran mayoría odian a Israel. Imagínense lo que costó, lo que quedó semejante ayuda y por ende el Islam. Primer elemento para tener en cuenta. Segundo elemento, Juan 4, 20 al 24. El pecado de los reyes de Israel divide la nación en el norte y en el sur, al dejar de ser teocráticos, generando enemigos para Judá y Benjamín. Cuando a Israel se le aparece la gran idea de decir: ya no queremos a un Dios que nos dirija, ya no queremos ser teocráticos, sino monárquicos, toman la decisión de que un rey los dirija. Y para no hacer muy extenso el tema, entre David y Salomón llega el momento de los impuestos, llega el momento de la esclavitud de dificultades, las mujeres más hermosas a palacio, llega el momento de hacer convenios con pueblos paganos. Eso se convirtió en un tropel para Israel y llegaron los celos, porque para unas tribus había unos tributos, para otras otros, y las 10 tribus del norte se dividieron de las 2 tribus del sur, Benjamín y Judá. Óigame bien, las 2 tribus, Benjamín y Judá, son lo que hoy es Israel. Y las 10 tribus de arriba es lo que hoy es el Líbano, que está en guerra con Israel. Los mismos hermanos atacando a Israel desde el norte. Por eso es que en Juan 4, 20 al 24, Jesús está compartiendo con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana es prima lejana, es de las tribus de Israel, de las 10 tribus del norte de Jesús. Y se odian tanto que en el tiempo de Jesús a los samaritanos, los judíos, les decían perros. Voy a decir algo muy fuerte, ¿se va a escuchar muy fuerte? No lo voy a decir mejor, eso implica mejor no decirlo.
Jesús hubiera podido tratar a la samaritana de una manera muy fea, muy brusca, pero no, la trató como toda una dama, la trató como toda una mujer con dignidad, tanto que los discípulos se asustan cuando ven a esta mujer conversando con el maestro, con un maestro de la ley. Y Jesús no tiene problema en recordarle a esta mujer que no va a ser la adoración en Samaria, ¿sí? Líbano, ni la adoración va a ser en Jerusalén, en el tercer templo. Jesús le dice a esta mujer: mi Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad, y a esos adoradores es que Él quiere escuchar. ¿Cuánto lo creen? Siempre me he preguntado por qué en espíritu y verdad. Porque muchos adoran en la carne y con mentiras. El religioso adora en la carne y con mentiras, pero el verdaderamente espiritual adora en el espíritu y en verdad. Entonces eso es otra variante histórica para tener en cuenta. El Líbano Norte son las 10 tribus hermanas antiguas que atacan a Benjamín y Judá, que eran las tribus más pequeñas que hoy son Israel. Y tercero y último, Jeremías 47, 1 al 4. David y Salomón no destruyen a los filisteos por la belleza de sus mujeres. La franja de Gaza es el antiguo territorio de los filisteos. Esa partecita de abajo, límites hacia el occidente con el Mediterráneo, con el sur, con Egipto, esa franja pequeñita de donde salieron los que atacaron de manera más fuerte jamás a Israel en estos días, va a ser 8 días, son los antiguos filisteos. La orden de Dios era: hay que acabar con todos esos pueblos en Canaán para que disfruten la leche y la miel. Pero a David y a Salomón se les metió en la cabeza que como era de bueno compartir la leche y la miel con las filisteas, al punto que el mismo Salomón se casa con una de ellas. Miren lo que significa desobedecer. Ahí está Israel con semejante problema de Hamas, franja de Gaza y los problemas que están experimentando tan impresionantes. Querida iglesia, empiece a atar cabos, porque usted y yo podemos asemejarnos y parecernos a un Israel. A un Israel. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuidado con las ayuditas a Dios. Cuidado cuando vamos a hacer un negocio y entonces nos inventamos triquiñuelas para ayudarle a Dios a que nos bendiga. Cuidado con las ayudas de Dios. Número 2, cuidado con los odios. Cuidado, papás, mamás, con hacer acepción de hijos. No cometan ese error. Si hay carne para los 10 hijos, para los 10, pero no le podemos dar carne solo a los mayores y a los menores dejarlos comiendo o viendo nomás. Cuidado con hacer acepción de hijos, abuelas, hacer acepción de nietos, porque miren las implicaciones para Israel. Tercero, cuidado. Yo sé que el Señor, cuando creó a la mujer, buscó la manera de hacer perfecta la creación, porque estaba todo hecho y estaba Adán hecho, pero no, a la creación le faltaba algo, le faltaba color, le faltaba alegría, le faltaba algo. Hombre, y Dios creó a las mujeres. ¿Cuántas se alegran por eso? Pero muy poquito. Y eso incluyó a las filisteas. Señor, que Dios nos ayude con las filisteas, que Dios nos ayude con las mujeres para que tengan el rol que deben de tener. Porque esto está tan desbaratado, porque la mujer, escúchame en este término, renunció a ser la reina de la casa para ser la esclava de la oficina. Voy a tomar tiempo. La pregunta para los cónyuges y los hijos ¿es mi mamá la reina de la casa o la esclava de la casa? Y ella buscó libertad en la oficina, terminando siendo esclava también de la oficina. O sea, doblemente esclava, como dice mi administrador del templo, Añoñi. Doblemente esclava. Esto está como está porque el hombre no le ha dado el lugar que se merece la mujer, como lo dice la palabra de Dios. Un vaso frágil que hay que cuidar y viceversa. Muy bien, dejemos allí la reflexión, la parte histórica. Vamos a pasar a la geopolítica internacional alrededor de la nación de Israel.
En este punto aparece allí nuestra gráfica, que es de lo que está pasando hoy, las naciones que están alrededor de Israel: Egipto, Jordania, Irak, Siria, Irán, Turquía, Líbano y la Franja de Gaza. Nos dice Romanos 11, 25 al 36, hablando de que Israel tiene promesa de salvación, pero en la medida en que el hebreo, el judío, busque a Cristo como Señor y Salvador. Y dice el texto, Pablo citando el texto sagrado antiguo: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi impacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Oh, profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuesen recompensados? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Déjenme decirles que la guerra de Israel actual, que está prácticamente propiciando la tercera guerra mundial, yo creo que de esa no nos vamos a librar. Literalmente estamos frente a una discusión de esposos. Es la discusión de esposos en términos espirituales. El padre discutiendo con su antigua esposa Israel. Y se están mechoneando de la cosa más impresionante. Porque Israel era su esposa. Eso lo dice el Antiguo Testamento. Y le fue infiel, y no una vez, muchas veces. Y el padre rogándole que por favor reconozca su pecado y que se vuelva de su pecado para encontrarse con el Padre en amor eterno. Y Israel le hace honor a su nombre: el que pelea con su esposo. Israel, el que pelea con Dios. Déjeme decirle, querida congregación, que es tan dura la decepción del padre frente a la actitud de Israel como esposa, que el padre le dice al hijo: ¿tú por qué no haces un esfuerzo y miras a ver cómo te va a ti en el amor? ¿Por qué no bajas a la tierra? Buscas una novia que se va a llamar Iglesia, mueres en la cruz por ella, la pones bien hermosa, le pides al Espíritu Santo que le enseñe glamour, y cuando esté preparada, glamour de doncella, glamour de esposa, cuando esté preparada, yo te digo cuándo, me la traes para disfrutar de las bodas del Cordero, para disfrutar de una gran ceremonia en el cielo. Así de sencillo. Me imagino al padre y al hijo conversando de ese tema. Las señales están todas corriendo alrededor de que está que el suegro le dice a Jesús: tráeme mi nuera, a ver cómo está, porque yo estoy mechoneando a esta mujer con la que me enredé, que se llama Israel, y yo quiero ver cómo te está yendo a ti con tu novia, la iglesia. ¿Cómo está la iglesia? Hemos perdido tanto la sensibilidad humana, que de paso se ha dicho, la inteligencia artificial tiene como propósito deshumanizarnos, quitarnos lo poquito que tenemos de humanos, sentirnos como que no tenemos conciencia y comportarnos como si fuéramos robots, que no tenemos que darle cuentas a Dios. En ese orden de ideas, ayer, aunque no lo creamos, hubo un eclipse de sol. Yo me acuerdo que en el siglo pasado, cuando había un eclipse por donde pasaba la sombra de la luna, sobre todo el de sol, eso paralizaba ciudades, eso paralizaba las calles, eso paralizaba todo, y todo el mundo mirando para el cielo, el eclipse. Ayer, nadie se dio cuenta que hubo eclipse de sol. Para usted sin novedad, otro eclipse. Son señales. Mateo 24, como orábamos a través de Néstor esta mañana, nos habla de que una de las señales es que habría señales en el cielo. Los eclipses lunares o solares son señales en el cielo. Si fueran tan normales, se daría por ahí cada 2 o 3 años seguidos, ¿no? Suceden cada 23 años, suceden cada 50 años, dependiendo de la ubicación en el planeta Tierra, donde esté la ciudad, donde estés tú. Querida congregación, queridos amigos,
que nos sintonizan en esta señal internacional. Israel, la esposa del padre, está recibiendo castigo, está recibiendo palmadas, está recibiendo persecución por ser una esposa adúltera, fornicaria, cualquiera. Que es que esa es la parte espiritual que no hemos mirado. Oremos por la paz de Jerusalén, oremos porque el Señor cambie el corazón de esa esposa, oremos para que el Señor se glorifique en Israel y esta gente caiga de rodillas y le pida misericordia a su esposo el Padre. Y ahí está la iglesia. A ver si la iglesia le demuestra a Israel que sí se podía ser una buena esposa. Pero la pregunta que hace el apóstol es: cuando que venga Cristo por su iglesia, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga Cristo por su iglesia, ¿hallará doctrina sana en su iglesia? Déjenme decirles que cada vez las iglesias de sana doctrina crecemos menos. Porque no tenemos montado un circo, porque no tenemos montado un plan de adivinación para todos, porque no tenemos montado un espectáculo espiritual que llama la atención y llena estadios, llena teatros, llena auditorios. No importa, donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo, allí están. ¿Cuánto le ¿Qué pasó el sábado pasado? El primer ministro Netanyahu de Israel proclamó un edicto de que los judíos se podían mover con libertad por la explanada de las mezquitas que queda en la parte superior del muro de las lamentaciones. Lo único que quedó del segundo templo actual fue el muro de las lamentaciones, donde allá hacen así la oración, así, y meten los papelitos en ese muro. Es lo único que quedó del segundo templo. Cuando el Islam nace con Mahoma, entre el 600 y el 1000 aproximadamente, y se toman a Jerusalén y a Palestina, construyen esa mezquita. Ese domo dorado es una mezquita tipo museo, no es de adoración. Pero cerca de esa mezquita hay otras 2 mezquitas que sí son de adoración y de oración. Los judíos iban a empezar a moverse por ahí. Hamas dijo no. Otro de los elementos es que Israel ya tiene todo preparado para construir el tercer templo, quitando el domo dorado y quitando esa mezquita. Eso es una tercera guerra mundial o cuarta con todas las de la ley. Dicen que ya los vestidos de los levitas están, todo lo de la casa de Dios está listo, solo falta una cosa: el arca del pacto, la caja dorada de oro que cargaban los levitas con 2 querubines encima, donde están las tablas de la ley de Moisés, maná y parte del báculo de Moisés. Dicen que está debajo de esa mezquita del domo dorado, que otros dicen que está en África, que otros dicen que está en Turquía, etc. ¿Sabe dónde está esa caja dorada? El arca del pacto. Juan la vio en el cielo. Juan la vio en el cielo. Dios se la llevó, y esa caja dorada es como el símbolo de un anillo de compromiso de puro oro con su novia, con su esposa. El padre decepcionado se llevó su prenda de garantía y la tiene en el cielo. El anillo de compromiso de oro puro que tiene Jesucristo con la iglesia es el Espíritu Santo. Casi no lo conocemos, casi no lo disfrutamos. En ese orden de ideas, querida congregación y amigos que nos escuchan, Israel quiere construir un templo físico. Ese Israel que no ha recibido a Cristo en su corazón, y están perdiendo el tiempo, pero es parte de la profecía y tiene que ser así para que se den las guerras que están descritas en Mateo 24 y en Apocalipsis. ¿Qué hacer? Nosotros como cristianos, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo tenemos que reaccionar frente a todo lo que está pasando en Israel? Que es muy duro, es completamente difícil.
actitud del creyente ante la realidad geopolítica espiritual actual. No lo minimicemos. Uno de los errores que tenemos como iglesia es oremos por la paz de Jerusalén y no más. Error de todo error. Tenemos que decir esto: oremos por la paz de Jerusalén y, número uno, cuidado con los 3 errores que cometió Israel para llegar al punto donde está. Número uno, cuidado con las ayuditas que nos inventamos. Cuidado con las ayudas que nos inventamos, como Abraham y Sara, es que para ayudarle a Dios. Número 2, cuidado con el odio, la rabia, la envidia que se puede despertar entre hermanos. Y usted dirá, no, yo no tengo ese problema porque como yo tengo una hija única, un hijo único, igual. Hay que tener cuidado cómo educamos esos hijos únicos, esas hijas únicas, porque se nos puede ir la mano y esa niña o ese niño terminar idolatrándonos como si fuéramos Dios, y nosotros no somos Dios. El que es Dios es el que está sobre nuestras cabezas. ¿Cuánto lo creen? ¡Amén! ¡Amén! Los hijos únicos pueden estar súper, hiper, mega cuidados, y también es peligroso. Hay que dejar que se caigan, hay que dejar que coman tierrita, que cojan defensa. Hay que dejar que tomen decisiones en sus vidas para que salgan adelante. Pero mire lo que pasó con los 12 hermanos, los hijos de Jacob. Y tercero, ojo con la relación con nuestro prójimo, en especial con el sexo opuesto. No obstante, el Salmo 122 nos da unas pautas muy preciosas de cómo ver la guerra que se está gestando en Israel. No olviden, detrás de esa guerra no solo hay asuntos políticos, no solo hay asuntos comerciales. Israel es el ombligo de 4 continentes. El único continente que no impacta directamente es América. Del resto, los otros 4 continentes pasan por Israel sí o sí. La guerra que estamos viendo entre Hamas y Israel no solo es económica, no solo es geopolítica internacional, también es espiritual y también es histórica. Y un cristiano responsable debe de entender esto. No obstante, el Salmo 122 dice: yo me alegré con los que me decían, ¿a la casa de qué? Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio todo Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que ¿qué? Los que te aman. Eso es una promesa muy grande. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Les confieso que mientras leía estos versículos de este Salmo 122, lo que el Espíritu Santo me traía a la mente es: recuerden que Juan vio descender del cielo ¿la qué? La nueva Jerusalén perfecta, que era perfectamente cuadrada. 12,000 codos perfectamente cuadrada, y es espiritual. O sea, uno vuelve y lee este Salmo 122 y cuando lee Jerusalén, piensen en la Jerusalén de oro, perfecta, que desciende del cielo, la espiritual. Pero allá están en Israel defendiendo y peleándose por 4 ladrillos, por una tierra que va a ser quemada por fuego. Luchemos por ese Israel espiritual que tenemos que tener nosotros, esa Jerusalén espiritual. Y ustedes y yo sabemos que la verdadera paz la produce el Espíritu Santo. Amén. Déjeme decirle que Jesús profetizó muy claramente en su sermón escatológico de Mateo 24 al capítulo 28, que cuando digan paz, paz, es increíble, pero en ningún otro momento de la historia de Israel estaba teniendo tan buenas relaciones con esos pueblos que estaban cerca de él. Estaban negociando con Arabia,
había hecho miguitas con Qatar, las cosas no estaban tan mal con Egipto. O sea, Israel estaba haciendo un trabajo diplomático espectacular, casi que podemos afirmar, estaba haciendo la paz. Y Jesús profetizó: cuando digan paz, paz, vendrá destrucción y grande tristeza. Ahí está. Se habla de llegar a un preescolar y encontrar 20 niños degollados. No nos han contado todo. De llegar estos hombres armados a un kibbutz. Un kibbutz en Israel es un barrio 100% autónomo, que lo tiene todo, es una microciudad que lo tiene todo, sobre todo paz. Y llegar esta gente, salían los perros a saludar y también recibían sus disparos. Es que cuando una persona tiene la conciencia cauterizada, ¿qué no hará? ¿Qué no hará? Debemos salirnos de nuestra zona de confort religiosa, legalista y emocionalista y poner los pies sobre la tierra y alzar las manos hasta los mismos cielos y tocarlos con nuestra intercesión y clamor, gimiendo ante Dios. Querida iglesia, oremos por la paz de Jerusalén, pero ojo, eso tiene elementos más implícitos. Oremos por la paz de Jerusalén, pero ¿cómo va tu paz? ¿Cómo va mi paz? Espiritual. Y aquí el gemido es muy claro. Recuerden que en Romanos Pablo dice que hay 3 gemidos. Gime la naturaleza por su redención, gime la iglesia por su redención y gime el Espíritu Santo por todos nosotros. Debemos ser conscientes que estamos empezando la Tercera Guerra Mundial escatológica, por lo cual debemos revisar nuestra santidad ante los acontecimientos que están ante nuestros ojos y sumarle y multiplicarle el reino de los cielos y no restarle ni dividirle. Ayer estaba dictando una conferencia sobre escatología y tiempos apocalípticos en un instituto bíblico internacional. Y una de las cosas que dice Jesús en su sermón escatológico de Mateo 24 en adelante es la mayordomía. Es increíble que cuando uno habla de Apocalipsis tiene obligatoriamente que hablar de mayordomía financiera. Es en ese momento donde se conoce quién es un buen mayordomo. Un buen mayordomo no se conoce en tiempos de paz. Un buen mayordomo se conoce en tiempos de guerra. ¿Cómo lo administro? ¿Cómo organizo lo poco o mucho que recibo? Que no me gaste la plata que no tengan las cosas que no necesito con las personas que no lo merecen. Voy a volver a tomar tinto mientras ustedes piensan. Lo repito, no me debo de gastar la plata que no tengo en las cosas que no necesito con las personas que no lo merecen. Administrar bien los recursos que el Señor nos ha dado. Concluyamos. La historia bíblica de Israel es muy clara con las consecuencias bélicas que estamos observando hoy en los medios de comunicación. Necesitamos con urgencia predicadores y maestros que enseñen correctamente esta realidad sin distraer a las ovejas de lo realmente importante. No nos distraigamos. Hay personas que son felices estudiando escatología, apocalipsis, a Israel, con los detalles, las minucias, las fechas, las medidas, los colores, los sabores, que 10 cachos, que 20 ojos y una cantidad de minucias. No, esto se resume en poco. Quieren construir el tercer templo material, pero Dios no quiere eso. Dios quiere es que los israelitas construyan el templo en sus corazones, en su espíritu, como la iglesia, y que el Espíritu Santo more en nosotros, que nos prepare como novia para heredar el reino de los cielos, comenzando con las bodas del Cordero. Sencillos, esto no es tan complicado, no necesariamente hay que hacer una maestría en teología apocalíptica para entender algo tan sencillo en el nombre de Jesús. Segundo, estamos muy distraídos como creyentes en las minucias de la construcción del tercer templo en la explanada de Jerusalén, donde está el domo árabe, y lo que no entendemos es que Dios viene y quiere habitar en el templo de nuestros corazones, no hecho por manos humanas. El Señor viene y no viene por religiones, no viene por religiosos, viene por creyentes en la cruz de Cristo. Así de sencillo. Tercero y último, el Padre Eterno está buscando adoradores en espíritu y verdad, y al encontrarlos anhela que le adoren no solo en este presente histórico, sino en toda la eternidad, como en el principio del mismo Edén.
haciendo todo nuevo, cielo nuevo y tierra nueva. El cielo y la tierra pasarán. El cielo y Jerusalén pasará. El cielo y el tercer templo pasarán si lo llegaran a construir. El cielo y las guerras pasarán. El cielo y Rusia pasará. El cielo y Estados Unidos pasará. El cielo y Hamas pasará. El cielo y tu nombre y tu familia pasarán. Todos pasaremos. Pero lo que dice Jesús es que lo único que heredará el reino de los cielos es todos los que tengan su palabra en el corazón. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra será eterna. Por eso es que al cielo no entra materia, no entra la tierra de la que usted y yo somos hechos, ¿verdad? Recordemos, familia, como somos de creídos, con nuestro color de piel, color de ojos, que las pestañas, que el ombligo muy lindo, que no sé qué. Somos tierra, somos barro, somos arcilla, que no se nos olvide. Cuando nos creman, el color del humo de todos es igual, aunque algunas veces uno más negrito que otro, pero humo es humo. Que no se nos olvide. Pero toda la Biblia que aprendamos enriquece el espíritu, y ese es el que hereda el reino de los cielos. Amén. Biblia y espíritu, Biblia y conciencia. Estemos de pie, vamos a orar, vamos a bendecir este tiempo precioso en el nombre de Jesús. Bajemos las luces. Amado Padre, hemos profetizado, hemos compartido tu palabra. Gracias por los amigos y amigas que escuchan esta señal internacional a través de nuestras redes sociales. Nos duele lo que está sucediendo con Israel, Señor, pero es una esposa necia, es una esposa, Señor, que le ha hecho mucho daño al Padre. Es una esposa que todavía necesita mucho castigo, a ver si pueden venir a conversión, si pueden venir a arrepentimiento delante del Padre. Pero no nos queremos meter en asuntos de parejas, porque es un tema privado entre el Padre y Israel. Pero sí aprendemos de todo esto como creyentes, como cristianos. Ayúdanos, Señor, a preparar el templo de nuestro corazón para que el Espíritu Santo habite allí sin problemas y tu nombre sea glorificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la eternidad en nuestras vidas. Ayúdanos a adorar en espíritu y en verdad, como el Padre busca adoradores que le adoren. Tenga misericordia de Israel, tenga misericordia de Hamas, tenga misericordia de Líbano, tenga misericordia de Palestina y de todos los que se van a inmiscuir en esa pelea de esposos que prácticamente están divorciados. Glorifícate, Señor, y ayúdanos a leer, a entender, a digerir, a observar, a concluir todos los elementos que implican estos acontecimientos de señales de finales de tiempo. Quedamos en tu presencia en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.